grabar. 1400 newton, una fuerza, estamos haciendo el ejercicio, el primero del de momento, que ya les digo qué ejercicio es. 5.45. Esto es F1 y esto es F2. Igual 800 newton. ¿Sí? Y me dice que están separadas 5,5 metros. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a hacer la fuerza 1 ahí, ponerle. ¿Cómo dice el ejercicio? Bueno, les voy a compartir pantalla si ustedes también leen, porque le estoy compartiendo la pizarra, ¿no? Ahí está. Ah, le voy a hacer recorte directamente. Claro. Mucho mejor. Así. Ahora sí, mucho mejor, ¿eh? Entonces, de igual sentido. Ujú. O sea que las dos van para abajo. Son paralelas, o sea, tienen la misma dirección. Y son de igual sentido, o sea, yo si la dibujo esa para abajo, esta también va para abajo. ¿Sí? Y la distancia que hay entre ellas es de tac, 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 tac. Bueno, eso se suponía que tenía que ser recto. Es de 5,5 metros. Entonces, distancia de 1 a 2 es 5,5 metros. Y me dice, hay la resultante. Ah, lo que pasa es que, claro, para hallar la resultante de esto hay que ver otro teorema. No, este no lo vamos a hacer ahora. Porque hay que ver un teorema que se llama el de, creo que es el teorema de Slevin. Ajá. La resultante pasa por acá. Miren, hay que ver otra cosa que no lo vamos a hacer ahora porque, bueno, es una tontera. Es, digamos, hacer una cuestión geométrica. Sí, pero eso se lo voy a explicar después. La resultante va a tener su punto de apoyo, digamos, su punto de aplicación justo en el cruce de estas dos rectas. ¿Cómo hago el cruce de esas dos rectas? Bueno, es del negativo de una de ellas. ¿Cómo era esto? Claro, del negativo de esta. Claro, así era. Del negativo de la más chica al positivo de la más grande, una cosa así. Bueno, no, después, esto se lo mando después hecho la parte geométrica. La parte analítica sí se podría hacer, porque ¿cuál va a ser la resultante? ¿Cuál era una fuerza resultante? ¿Se acuerdan de eso ustedes? ¿O no? Es la que te da entre los dos vectores, puede ser, o ni ahí. Una fuerza resultante es aquella que me, digamos, me genera el mismo efecto que la suma de todas las fuerzas. O sea, en vez de poner todas las fuerzas, poner que yo en vez de 2 tuviera 10 fuerzas. Bueno, en vez de esas 10 fuerzas, una fuerza resultante me generaría el mismo efecto ella solita que todas las 10 fuerzas juntas. ¿Se entiende? Entonces, en ese ejercicio que teníamos acá, la fuerza resultante de estas 4 fuerzas me va a generar el mismo efecto que la suma de todas las fuerzas. ¿Se entiende, Isa? Sí, Bien. Entonces, como genera el mismo efecto, yo puedo decir que la suma de, o sea, y cómo se calcula, como la suma de todas las fuerzas, justamente. Entonces, la resultante en X es igual a la suma de las fuerzas en X, que en este caso es igual a 0. ¿Sí? Voy a hacer el I positivo para abajo, cosa de sumar y no de restar al cohete. Entonces, la resultante en I es igual a la suma de todas las fuerzas en I, que va a ser igual a los 1400 más los 800 newton, que van a ser 2200 newton. ¿Está bien? O sea, la resultante en I va a ser 2200 newton. El problema no es tanto la resultante, sino, ¿qué cosa?
el punto de aplicación, que esto no está ni siquiera puesto en el ejercicio. O sea, ya hubiéramos terminado si fuera este ejercicio nada más, terminamos ahí. Pero lo difícil de esto es hallar el punto de aplicación y apliquemos un poquito lo que aprendimos. Si esto estuviera en equilibrio, pongámosle que estas fuerzas están sobre un objeto en equilibrio. ¿Sí? Esa barra mide 5,5 metros. ¿Sí? Esta es la fuerza 1 y esta es la fuerza 2. Entonces, justamente, digamos, para que esto esté en equilibrio tendría que tener una fuerza igual a la resultante, pero al revés, la equilibrante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tendría que ser? Tendría que ser que la suma de fuerzas, perdón, que la suma de los momentos va a ser igual a ¿qué? Por ejemplo, a la fuerza 1 por una distancia que no conozco. Espera, fuerza 1 por esta distancia me va a hacer girar así. ¿Sí? Esta es la distancia que yo no conozco, una distancia de cualquiera. La fuerza 1 por esa distancia sería el momento, ¿no es cierto? Distancia entre el punto de giro, que no lo conozco, a dónde está, pero le voy a poner D, y la recta de aplicación de la fuerza 1. Bien, eso haría que la barra gire así, o sea, positivo. Menos la fuerza 2 por esta distancia, porque fíjense que esto haría que la barra gire así en sentido horario, o sea, negativo. Es igual a 0. Y de nuevo, de acá como despejo, esto me lo hacen ustedes, este despeje me lo hacen ustedes. La voy a matar. Si de acá está restando, ¿cómo pasa para allá? Sumando. Perdón, esto es de 1 y esto es de 2, ¿no? Porque no es la misma esta distancia que hay de acá hasta acá. Esta va a ser la distancia 1 y esta va a ser la distancia 2. No es la misma, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que la distancia 1 va a ser igual a, por ejemplo, fuerza 2 por distancia 2 sobre la fuerza 1. ¿Bien? Y la distancia 2 no la conozco, pero la puedo sacar de consideraciones geométricas, que eso es lo que les voy a mandar hecho de otra manera. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero digamos, si fuera solo por el ejercicio este, la resultante de esto son 2200 newtons. Lo que pasa es que hay que, digamos, aplicarlo, y no, todavía no está aplicado. ¿Sí? ¿Se entiende? Les ha pedido nada más la resultante, no dónde se aplica. ¿A dónde va la resultante? Va acá, no es lo mismo, porque no produce el mismo efecto. Si yo pongo la resultante acá, esto es un giro fuertísimo. En cambio, si la pongo en el medio, es una traslación, no es un giro. ¿Se entiende? En algún lugar la tengo que poner. Entonces, a donde sea que la ponga, por ejemplo, la resultante por... eso también. Claro. Perdón, que acá yo me equivoqué en algo. No, que acá yo me equivoqué en algo. Fuerza por distancia 1. Fuerza por distancia 2. Eso está bien. No es la misma distancia. Pero después yo tengo que la resultante por la distancia, que no la conozco, va a ser igual a... Claro, el momento resultante es igual a la suma de los momentos, ¿no es cierto? O sea que esto es igual a R por D. Bueno, después se lo mando bien hecho, pero digamos, pasa que estoy apurado, ya me puse nervioso porque estoy apurado porque son -4 y ya me gustaría empezar con las chicas. Pero, digamos, esto es, por eso le digo, un tema fácil pero tradicional. Así que hay que pensarlo bien y hacerlo. A ver, hagamos cualquiera de estos, que va a salir más rápido. Este primero hay que ver un tema geométrico que ya después se los voy a mandar bien explicado. En esto no hay que ver nada, es muy parecido a lo que les planteé al principio. Le dice, calcula el momento de la fuerza con respecto al punto O en cada uno de los siguientes ejemplos. Indica el signo correspondiente. Bueno,
Este punto es donde va a estar clavado el cuerpo, ¿sí? ¿Para dónde va a girar? ¿Para allá o para acá? Antihorario. Claro, va a girar antihorario. Bien, entonces ya sabemos el signo del momento y la dirección siempre es perpendicular al plano, así que ya sabemos que es una punta de flecha hacia afuera de la pantalla. Bueno, ¿y el módulo cómo lo calculo? ¿Se acuerdan? Producto vectorial, lo que vimos recién. Claro, fuerza por distancia, muy bien. O sea, el módulo sale de, el módulo de esto es igual a la fuerza, el módulo de la fuerza por el módulo del vector posición por el seno del ángulo que forman entre ellos. No tengo el ángulo que forman entre ellos, pero yo sé que este es el vector posición, este de 6 metros. Y el seno de tita va a ser justamente el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea que R seno de tita es justamente la distancia entre el punto de rotación y la recta de acción. O sea que me queda 48 por 4. Y esto es 96 por 2. 90 por 90 son 180. Me faltan 12. 192 me da esto. 49, 48 por 4. 192. Perfecto. 192 newton metro. Ese es el momento que está siendo aplicado sobre este cuerpo, al aplicarle la fuerza acá. ¿Ven? No es lo mismo aplicar la fuerza acá que si yo lo aplicara justo en el punto O. Si lo aplico justo en el punto O, esto simplemente, digamos, se movería, se trasladaría, pero si lo aplico sobre el punto F, y eso está clavado ahí, giraría. ¿Bien? Gira así. ¿Se entiende? Se trasladaría esto si yo lo aplicara acá y fuera lo suficientemente fuerte, por supuesto. Que arranco el clavo y lo arrastro. ¿Se entiende? Pero acá gira. ¿Está bien? ¿Casaron más o menos el tema? Al primero no le den bola porque ya les digo, hay que saber una cuestión geométrica, que es el teorema de Slevin, que ya lo vamos a hacer prolijito. Que está por acá arriba, eso está al principio. Está en vectores eso. Bueno, por ahí anda. Pero no me gusta cómo está ahí, yo lo tengo más prolijo de un profe mío, del ingeniero mayor. Se los voy a mandar de ahí directamente, que está bien bonito. ¿Sí? ¿Pero lo entendieron o no? Sí, Seba. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, el resto, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar? ¿Se van a ir? Yo me quedo, o sea, Bueno, la sala se queda. o por lo menos Luciana, hasta que termine esta clase. dale. Luciana, ¿te quedás para el refuerzo de vectores de Enzo y de Isabela? No, Seba, me tengo que ir. Bueno, entonces acá ya habríamos terminado como, digamos, la teoría de momento y bueno, el primer ejercicio, digamos. El segundo en realidad. Ustedes, digamos, traten de ponerse al día, hacer muchos ejercicios. Mandame los tuyos, Luciana, por más que estén bien. Mándamelos. Bueno, dale. Dale, gracias. ¿Y gemelos se quedan o se van? Nos quedamos. Bueno, dale. Entonces, como quieran, igual, si ustedes vectores más o menos tienen claro, yo no tengo drama. No, es sin compromiso, es simplemente ya que estoy, digamos. Entonces, vamos con un Igual, repaso. sí, Sí, perdón. decime. Los míos son más como de dinámica, Ah, mira, pero para mí es vectores eso. claro, bueno, dale. Dale, a ver. O sea, son gráficos, porque los primeros del cuadernillo los hice Ajá, y varios ya los tenía del año pasado, entonces fui verificando. claro. Solamente de la parte de vectores, que es como que te hace un par
para que sumes, restes, saques el módulo y ya está. Claro, Entonces después arranco con cinemática. Sí. Hubieron dos que me costaron, que los tengo acá marcados y todo, pero después te mando la foto de lo que hice para ver cuál fue el error, claro. porque no me daba ninguna de las respuestas. Y después la otra, son dos, creo que son los últimos, antes del momento. Ajá. Sí, mira, es Ah, el bien, 543 son bien de y el dinámica los tuyos. 5. ¿Qué? Son bien de dinámica los tuyos, entonces. Sí, sí, porque en realidad es como que al juntarme todo ahí fue como que se me hizo un manso quilombo. Claro, Varios, como ya te digo, yo ya los tenía años anteriores, entonces como que puedo ir corroborando, ¿viste? ajá, Pero yo lo tenía resuelto, pero la verdad es que no entendía cómo llegué a ese resultado, entonces no lo claro, quería copiar, no me servía de nada, así que me gustaría como verlo. claro. Y entonces, espera, porque vos estás más avanzada, entonces. Quiero empezar por el principio, digamos. Enzo, ¿vos estás todavía en vectores o qué? ¿A dónde estás parado, digamos? ¿Estás parecido a la ISA? ¿Antes, después? No, antes. ¿A dónde estás parado Si vos? vectores, te dije que vectores no entiendo nada yo. Si Ah, te dije mira, cuando te hablé. claro, sí, 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 Sé sumar y lo único que sé es sumar, claro. como Claro, igual a mí me pasa lo mismo, en la prueba me guié por eso, nomás, si no sabía mucho. Sí, yo igual en la prueba nunca les puse ni producto escalar ni vectorial, o sea, no. Eran A todas mí, sumas, Yo no, eso no. sumas y restas. puntualmente, es a la hora de ver los ángulos y como ir uniendo vector con vector y así, o sea, no es simplemente la sumatoria. Ah, bien, Es como ya cuando ya me metes ángulos, es como que yo ahí ya no sé, me cuesta a claro. mí mucho, viste, que sumás según el cuadrante en el que estés, vas sumando y cosas así. Claro. Bueno, eso. Bien, bueno, ahora lo vemos. Miren, acá justo estaba lo que estaba buscando, pero está horrible, acá es lo que le decía, está muy desprolijo. Ya lo había visto que estaba acá. Pero ya se los voy a buscar del ingeniero mayor que está más bonito. Este es el método que necesitábamos recién. Pero es una porquería, así como está acá, está feo. A ver, suma de vectores en forma analítica. Ta, ta, ta. Bueno, a ver. ¿De dónde se los puedo mostrar, che? Bánquenme un segundo que estoy pensando cómo. Bueno, ¿quieren? Vamos haciendo los ejercicios de acá directamente. ¿O no? Enzo, ¿qué decís vos? Sí, sí. Le Dale. Sí, damos re, por mí sí. Bueno, dale. Entonces fíjense, vamos por algunos fáciles. Primero, empecemos por el principio. Vos, Enzo, ¿entendés que un vector lo podés expresar así y por qué? Sí, eso sí. Sí, Eso sí lo eso lo entendés. sé. Sí, Bueno, entonces se puede expresar como digamos, una suma de versores, ¿sí? Que los versores son sí. vectores que miden 1, que en X el versor es Y, y en Y el versor en J. Entonces, lo que estoy haciendo nada más es multiplicar Y y J y sumarlo, entonces yo así obtengo cualquiera. Si multiplico este por 4, me queda todo esto, 1, 2, 3, 4, ¿ven? Y le resto 5 a J, o sea, multiplico por menos 5 a J, hago 1, 2, 3, 4, 5, ponerle que sea ahí. Entonces el vector resultante va, digamos, a ser este. ¿Se entiende? ¿Por qué va a ser ese? Porque yo lo que estoy sumando es 4i, le sumo el opuesto de j 5 veces, ¿se entiende? A 4i le sumé el opuesto de j, 1, 2, ponerle 3, bueno, no, lo hice mal en la escala, lo hice más prolijo. Acá sería 1, acá más o menos sería 2, acá más o menos sería 3, y ahí 4. ¿Ven? Está 4 veces el vector i, ¿sí? Y le he sumado el opuesto de j, pónganle 5 veces, ¿entienden? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, está fuera de escala, pero ¿se entiende el sentido? Sí, sí. Sí. Bien. Sí. Entonces, ese vector lo obtuve, está re fuera de escala, esto no importa. Lo obtuve, el vector suma,
¿Cómo lo obtengo? Yendo desde el origen del primero. ¿El primero cuál es? El primero que sumo, 4i. Hasta el extremo del último. El segundo, el último es 5j en este caso. ¿Sí? Entonces ese es el método gráfico. ¿Lo ven o no? Sí. Sí. Bien. Bueno, eso para un vector expresado con sus dos componentes. ¿Ven? Hasta las mismas componentes del vector son vectores, así que por eso lo pude hacer. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera sumar, por ejemplo? O hacer d menos m. A ver. He dicho 1, 2, 3, 4. Bien. Ahí está. Ese es el M. Y en azul voy a hacer el D. Bien. Entonces, ¿cómo hago ISA para hacer el punto B que me dice M menos D? O justo se fue Lenzo. ISA. Hola, hola, ¿me escuchan? Yo no los estaría escuchando a ustedes. No sé si ustedes están hablando o no, pero no los escucho. Me parece como que están hablando, pero yo no los estoy escuchando. A ver. Gemela, ¿ustedes pueden hablar? Porque a ustedes en general les anda el internet. Si a ustedes no les anda, es porque, digamos, es mi computadora. No. Ah, entonces soy yo. Soy yo. Yo no los escucho a ustedes. Bueno, voy a ver si tendría que entrar y salir, a ver si, a ver, no sé qué hacer, che, porque no los estaría escuchando. Speaker. Sí. Bueno, de todas maneras, si ustedes me escuchan a mí, escuchen, háblenme por el chat, cualquier cosa. Isa, ¿cómo harías M menos D? Por el chat, tirame las componentes, digamos, el valor numérico de las componentes, ¿cómo te quedaría? O Enzo, cualquiera de los dos. Qué raro, porque se me verá como... Tengo el volumen al máximo, ¿sí? Menos 1, menos 2J, a ver. M menos D me queda. Ojo con los signos, mirá. M menos D me queda 4i menos 5i. ¿Sí? M menos D. O sea, esto me va a dar 4 más 5. Me va a dar 9i. ¿Ves? Y menos 5j menos 3j. Tengo. M es menos 5j menos más 3j.
O sea, menos 5 menos 3, 8J. Vos restaste directamente. ¿Te das cuenta del error? M menos D me da así. 9i y 8J. Es re distinto, fíjate, vos has hecho como 4 menos 5 menos 1 y 5 menos 3 menos 2. No sé bien qué hiciste, pero claro, es como que has restado directamente y te has comido que menos por menos es más y más por menos es menos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Cuando se entienda, yo no sé por qué dejé de escucharla yo, pero bueno, cuando se entienda pongan que sí ahí en el chat, ¿sí? Claro. Sí, sí, te comiste los dos menos. Ah, bueno, el menos del, voy a decir el del 5 capaz. Bien. Y gráficamente, ¿cómo lo hago? Lo hago con el, a ver, lo voy a dibujar acá en verde. Gráficamente, restar un vector es como sumar, pero el opuesto. O sea, sumar el opuesto, ¿qué quiere decir? M más menos D. Y menos D es un vector que va a tener la misma dirección que D, solo que justamente el sentido va a ser opuesto. O sea, va a ser así. ¿Te das cuenta? Entonces, eso sería menos D. Así que en realidad estoy sumando el opuesto. ¿Cómo es que sumo el opuesto? Esto es menos D. Bueno, justamente gráficamente, ¿cómo sumo cualquier vector? Lo traslado hasta el extremo del otro, ¿sí? A M, que era este, le traslado menos D, ¿sí? Y el vector suma total me va a quedar igual al vector que va desde el origen de M hasta el extremo de D, ¿ves? Y fíjate que, digamos, no lo hice a escala, pero se nota que es 9 menos 8, o sea que se va mucho más allá del 4. Poner 5, 6, 7, 8. Si esto lo hubiera hecho con cuadritos, me tendría que dar 9 clavado. ¿Entendés? Menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8. ¿Ven? Si esto lo hubiera hecho a escala, esto me tendría que dar ahí justo. Lo hice así a ojo, entonces no se nota, pero tiene que coincidir con lo que sacan analíticamente con lo que sacan gráficamente. ¿Está bien, Isa y Enzo? Bien. Entonces, ahora cómo hago este, que está un poco más complejo. Es el último que voy a hacer de suma, digamos. Después le hago alguno más, más de dinámica, que ya está más metidos en tema, digamos. A ver, sí, está bien. ¿Cómo hacemos esto? Que son un poco más complejos. Bueno, igual, acá está lo que te jode a vos, Isa, que es el tema de los ángulos. Este está referido a 25 grados respecto al horizontal. Pero yo siempre, por una cuestión de convención, ¿sí? Convención quiere decir que un día se reunieron todos los científicos, digamos, y dijeron, bueno, esto, para no tener problemas de signos ni de nada, lo vamos a hacer así. ¿Se entiende? Uy, quedan 10 minutos. Bueno, entonces, voy a borrar, miren, voy a borrar estas flechas porque no se ponen esas flechas, ¿sí? Las flechas de los ejes siempre se ponen para el lado positivo. Esto no se pone, eso está mal. Si no, ¿cómo sé cuál es el positivo? ¿Sí? Entonces, claro, vos tenés problemas en cómo referirlos respecto de los ángulos. Bueno, los ángulos se refieren siempre al semieje positivo de las X, ¿sí? Entonces, esta fuerza F2 no es que tenga un ángulo de 25 grados, sino que fíjate, yo la tengo que trasladar a la fuerza, al origen, para poderla sumar bien. ¿Y qué ángulo tiene? Fíjate, respecto del semieje positivo de las X, en sentido antihorario, que siempre es el sentido positivo de los ángulos, ¿qué ángulo tiene? Tira un número, calcula de alguna manera un número, a ver si te sale. O Enzo, cualquiera de las dos, de los dos.
sabiendo que este mide 25, ¿cómo sabrías cuánto mide todo ese hasta allá? 150. No. Más que el número, poneme la cuenta que hiciste. ¿Por qué 150? O sea, ¿qué cuenta pusiste ahí? Mira, bueno, les cuento al final del cuento. Vos, Enzo, ¿no te animás a tirar una cuenta? Así, sumé 25, tal cosa, más tal cosa. Bien. Bueno, entonces fíjense. ¿Cuánto hay desde acá hasta acá? ¿Cuánto en ángulo, no? Eso sí lo tienen que saber. ¿Cuántos grados hay? 180, bien, Enzo. Eso, Isa, vos lo manejás, sí. 180. ¿Está bien? El ángulo llano, ¿sí? ¿Cuánto me falta para llegar a la dirección que yo necesito? Yo tengo 180 grados hasta acá. Pero yo tengo que llegar hasta acá, no. Yo tengo que llegar hasta acá. ¿Cuánto me falta para llegar hasta ahí? Claro, esos 25 que me dieron de datos. Justamente por lo que yo les decía de los ángulos estos que le llaman alternos internos, ¿sí? Son dos triángulos que se están tocando en un vértice, entonces en ese vértice, digamos, este ángulo es igual a este otro. ¿Está bien? Entonces, sabiendo eso, yo sé que, claro, tal cual, 205, exacto, porque son los 180 más estos 25 grados, que son estos mismos 25 grados que están ahí. O sea, el ángulo real que yo voy a usar es 180 más 25 grados. Tengo 205 grados por el coseno de F2, que me va a dar la fuerza 2 en X. Entonces serían 205 grados por el coseno de F... Qué boludo. Coseno de 205 grados por F2, eso quise decir. Ya estoy quemado yo también. F2, ahí está, por el coseno de 205 grados. Entonces así, fíjense, cuando ustedes hagan el coseno de 205, directamente ya les da el signo de esa proyección. Que como tiene que ser, justamente tiene que ser negativo, ¿sí? F2 mide 90 kilogramos fuerza. O sea, la proyección en X es de menos 81, ¿no? 81,6 kilogramos fuerza. ¿Se entiende por qué? A ver cuánto es en I, la proyección. Cualquiera de los dos, Isa o Enzo. Escríbanmelo ahí en el chat. ¿Cómo sería la ecuación? O sea, ¿qué cuenta sacarían? Y el resultado, si quieren. Pero más que nada me interesa la cuenta que sacarían. Ese, no. No. No, porque la fuerza 2 sigue valiendo 90. O sea, el módulo de la fuerza 2 es de 90. El menos bueno se lo tenés que poner, porque, digamos, el menos te lo va a dar el seno de 115. Está bien lo que puso el Enzo. El Enzo puso fuerza 2 por el seno de 205. ¿Está bien?
cuando vos hagas eso, y calcules el seno de 205, ya ahí nomás te va a dar negativo. Si vos hicieras, primero el 115, no sé de dónde lo sacaste, digamos, que has sumado 90 más 25, pero 90 más 25 sería esto. Nada que ver con fuerza 2. Fíjate. ¿Ves? Eso sería 115. Y vos no podés cambiar un vector así. Sí lo podés trasladar sobre su propia recta de acción, pero lo que vos hiciste acá fue como hacer otro vector. ¿Se entiende? Como si vos me decís que esto es la fuerza 2, no tiene sentido, porque fíjate, nada que ver. De hecho, que es perpendicular a la otra. ¿Se entiende, Isa? No, tenés que mantener la misma dirección, pero ahora vas a hacer la proyección en I. Y la proyección en I tiene el mismo ángulo, digamos, la fuerza 2 que antes, porque es la misma fuerza, pero ahora en vez de ser por el coseno, que te va a dar en X, es por el seno, porque es por el cateto opuesto, que es este. Bien, este es el cateto opuesto. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, y fíjate, ¿cuál es el cateto opuesto de este ángulo? Y este, el que voy a dibujar en azul. No, claro, no, es siempre por el semieje positivo de las X. Siempre, siempre, siempre. El ángulo te guías por el semieje positivo de las X. Y digamos, en un problema en el que tenés los ejes así, X, Y, estándar. Por supuesto que si tenés un problema de plano inclinado, ya no usás esos ejes, sino que ¿cuáles usás? Usás los ejes inclinados. ¿Está bien? Entonces ahí te va a cambiar un poco la cosa. ¿Sí? El peso, ponele, ya no va a ser la componente en X por el coseno, sino que va a ser por el seno del ángulo del plano inclinado en X. Y en Y al revés, va a ser por el coseno. ¿Sí? Porque este ángulo va a ser este ángulo por consideraciones geométricas. ¿Sí? Entonces no, guíate en el caso clásico que de los ejes derechitos, digamos, siempre es guiándote respecto al semieje positivo de los X, o sea, este, y en sentido antihorario. ¿Te das cuenta? Entonces me queda en definitiva F2 por el seno de 205, me quedan 90 por el seno de 205, me da menos 38. Y vos fíjate que si yo hago menos 38 al cuadrado más 81,6 al cuadrado, de todo eso la raíz, obtengo justamente una fuerza de 90, o sea, vuelvo a obtener el módulo. ¿Te das cuenta? Así que esa es una manera de comprobarlo. Digo, bueno, ¿cómo se obtiene el módulo de un vector? Y haciendo la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, la raíz de eso me tiene que dar el módulo. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende hasta acá, Isa? Bueno, buenísimo. Bueno, ya se está por acabar el tiempo. Yo lo dejo por hoy porque no le va a seguir porque yo ya estoy cansado, así que, digamos, lo voy a estar a media máquina. Pero hacemos así, nos quedamos un ratito más después de cada clase hasta que se pongan al día. Ya lo hablo bien con el CEO, a ver cómo lo instrumentamos, pero sí, me parece que esa va a ser la mejor manera. Bueno, les mando un beso, un abrazo, cuídense, chicos.